un testimonio vivo que van a dar aquí. Este es su espacio. Sí, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí, pues, estar aquí en esta noche. Antes que se siente, quiero leer un versículo de la Biblia. Y si me ayuda, por favor, buscando su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías 43, el verso 1 al 7. Cuando esté listo, me contesta con un amén. Gloria a Jesús. 43, verso 1. 43. Gloria a Jesús. ¿Todo lo tiene? Amén. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gloria sea al Señor. Quería empezar con ese pasaje de la Biblia para desarrollar este testimonio que vamos a presentar en esta hora. No lo hemos hecho nunca porque no hemos querido de alguna manera recordarnos de este proceso que vivimos en nuestra vida, pero creo que ya es el tiempo del Señor, es el tiempo de Dios, y para gloria de su nombre, pues hoy lo vamos a testificar. Le voy a pedir que tome su asiento. Muchas gracias por estar de pie. Quiero antes de pasar a mi esposa aquí, a presentarme. Mi nombre es José Alejandro Pineda. Quiero, como forma de introducción, hablarle un poco de mi vida, de cómo llegué a la iglesia, de dónde vengo, dónde nací. Yo nací en Santa Bárbara, Honduras. Yo no sé cuántos hay aquí de Honduras. Si conocen Santa Bárbara, saben que es una zona montañosa. Y yo nací en San Marcos, Santa Bárbara, y crecí ahí hasta los 17 años. Después de esa edad, pues me moví para la ciudad, a San Pedro Sula Cortés. Y ahí pues ya empecé mi vida como a trabajar
en diferentes tipos de trabajo. Pues yo no llevaba ninguna experiencia. Me tuve que hacer lo que hubiera. Anduve de ayudante de albañilería y cosas así. Hasta que una vez conocí a una persona ya bastante mayor de edad y me hice muy bien amigo con él. Él tenía un hijo que era dueño de un yunker y también de un taller. Entonces él me dijo, si quieres trabajar con mi hijo, yo puedo decirle de que te dé trabajo. Entonces su hijo me dio trabajo en el taller de mecánica automotriz. Yo era el que cuidaba el taller cuando ya nadie estaba trabajando. Me quedaba ahí todas las noches, los fines de semana igual. Llegaba el viernes en la tarde y volvía a la casa hasta el lunes en la mañana, que ya ellos llegaban a trabajar, los muchachos que trabajaban ahí. Y, en ese tiempo yo no conocía del Señor y cerca de mi casa donde vivía estaba la iglesia del ministerio, Cristo no está muerto. De hecho, pues ahí vive mi hermana, es su casa, yo vivía con ella. Y entonces al tiempo de estar yo trabajando en aquel lugar, siempre que yo pasaba por esa calle, por la iglesia, escuchaba bonito la alabanza, la predicación y todo. Y fue naciendo en mí que necesitaba de Dios, que qué estaba haciendo solo, abandonado en un lugar donde no tenía pues ninguna esperanza. Y una de esas noches me puse con un radio a buscar emisoras y me encontré con una emisora cristiana del pastor Germán Ponce, y él estaba predicando en ese momento, un mensaje de él estaba pasando por la radio. Entonces lo quedé escuchando y desde ahí el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Y bueno, fueron pasando las noches y eso. Una noche yo hice un pacto con Dios en ese lugar y le dije: Señor, el día que yo salga de aquí, yo voy a ir a aquella iglesia y quiero encontrarme contigo. Nadie llegó a predicarme la palabra, solamente a través de un radio. Y en ese momento, pues yo lo hice de acuerdo a lo que yo entendía. Con los días, era en un lugar muy peligroso en San Pedro Sula, el barrio Concepción. Y una noche, pues del cansancio, me quedé dormido, sentado en una silla. Se metieron a robar, abrieron la oficina, se llevaron algunas máquinas que tenían allí, pero yo no me di cuenta. Yo no sé cómo pasó, porque yo no me desperté. Quizás el ángel de Jehová me cuidó, que nadie me hiciera daño. Y al siguiente día que los muchachos llegó el jefe, donde se encontraron con aquella situación de que habían abierto y habían sacado todo. Ellos pensaron de que tal vez había sido yo mismo. Entonces me llamó y ya fui y le dije: yo no sé qué pasó. Entonces me dijo: tú estás muy joven. Apenas yo tenía como unos 18, ya iba a cumplir los 19 años, y me dijo: seguramente aquí entraron, robaron y no te diste cuenta que ya estaba dormido. Y pues eso fue lo que pasó, pues yo estaba dormido. Entonces me dijo: este trabajo no te conviene,
búscate otra cosa que hacer o busca trabajo por otro lugar. Y entonces prácticamente me despidió. Cuando él me despide de ese lugar, vino a mí aquella palabra que yo le había prometido al Señor. Inmediatamente, yo no lo pensé dos veces, y dije, si Dios me cuidó en ese momento, es porque Él tiene un plan con mi vida, y yo le prometí algo y lo tengo que cumplir. Era un día martes y me fui para la iglesia. Era temprano, como a eso de las 4 o 5 de la tarde por ahí, y solo estaba mi pastor Oscar y su esposa Susana, ellos dos. Susana estaba limpiando en la parte de afuera de la iglesia, y entonces llegué y hablé con ella y me dijo, bienvenido hermano, se está mudando de alguna otra colonia para aquí y quiere congregarse acá. No, le dije, yo no conozco al Señor, yo vengo por primera vez aquí y me gustaría congregarme o ver cuál es el proceso para aceptar a Cristo. Y me dijo ella bien alegre, has llegado al mejor lugar, Dios te está esperando. Y me dijo, hoy mismo tenemos culto y jueves, sábado. Entonces yo fui ese día, no me pude quedar, fui el jueves. El sábado invité a mi hermano que fuera conmigo, y ese sábado acepté a Cristo. Nunca se me olvida la fecha, un 28 de agosto del 2004, le entregué mi vida al Señor, y mi hermano me felicitaba, pero él no entendía lo que pasaba porque tampoco era cristiano, pues nadie en mi familia lo era, solo yo en ese momento, de ahí en adelante. Y pasaron el tiempo, yo estaba en la iglesia. Con el tiempo pues empecé a trabajar en el área del sonido. Me pegué mucho a mi hermano, al hermano del sonido, y con él pues aprendí, y en eso me dediqué en la iglesia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Con el tiempo, mi hermano, el que me acompañó aquella vez cuando yo acepté a Cristo, él se mudó a vivir de allí de la colonia porque, como le dije al principio, era muy peligroso toda esa zona, y entonces él se mudó con su esposa y sus hijos para Cofradía, y allá conoció del Señor. Ahora, en el tiempo actual, él es copastor en la iglesia donde él se congrega. Ha perseverado en el Señor ya muchos años. Igual tengo una hermana que también está allá en la iglesia del ministerio. Y yo he visto la gloria del Señor en mi familia, mis hermanos, en mi casa. Y luego pues ya cuando me casé, empezamos con mi esposa a vivir el tiempo como esposos, y luego ya con nuestros hijos. Y de ese es el tema principal del cual vamos a hablar esta noche. No es fácil, como le digo. Le pido por favor que nos perdone si nos conmovemos hasta las lágrimas, porque pues no es fácil para nosotros lo que pasó, pero todo sea para la gloria y honra del Señor. Y esta noche yo quiero pedir que pase aquí a mi esposa para que juntos
Dios les bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pastor Julio, Pastora Lucía, por el privilegio. La verdad, vamos a hablar el testimonio acerca de mi hija, la mayor, Brittany, mi regalo de Dios. Creo que todos los hijos son un regalo de Dios. Punto número 1. Okay. Cuando mi esposa estaba en embarazo de 6 meses, llegaron unos misioneros amigos del pastor Oscar a la iglesia. Candy, Willy. Llegaron ellos a la iglesia y había un evento muy grande en la iglesia. Y ella, la pastora Candy, andaba buscando a una persona embarazada. Sí, en ese momento ellos llegaron a la iglesia y nosotros teníamos un evento muy grande porque la iglesia pues tenía un predio muy amplio en la parte de atrás y ahí era donde nosotros hacíamos los eventos al aire libre y había mucha gente, una gran multitud, y ellos andaban buscando una mujer embarazada y en la iglesia habían dos embarazadas en ese momento, pero ella, la esposa del misionero, dijo: no, nosotros andamos buscando una en especial. Y se acercaron a mi esposa y entonces fue cuando... Sí, ella me dijo de que el Espíritu Santo la había mandado desde Estados Unidos a buscarme. Y me dijo: busca un libro y escribe lo que te voy a decir. Porque lo que llevas en el vientre, me dijo, es una profeta del Señor y no va a ser fácil. Y ella empezó a orar por mi vientre y la niña se me movió. Ya tenía como 6 meses yo de embarazo. La niña se me movía mucho y me dijo ella todo lo que iba a pasar con la niña, que iba a viajar por medio de ella, que mi familia iba a cambiar. Y me dijo muchas cosas que la niña traía. Y antes de eso, mi abuela, la mamá de mi papá, ella era partera en aquellos tiempos de su juventud y ella sabía muchas cosas. Y ella me dice: hija, hay niños, me dice, que traen misterios. Hay niños que lloran en la barriga. Si tú llegas a escuchar algo así, me dice, no tienes que decirle a nadie, me dice, porque vas a matar lo que ella trae. Pues yo, después de que la pastora Candy me profetizó y me dijo todo lo que la niña era, pues me dijo que ya no la llamara hija ni nada, sino que profeta. Y entonces, al mes de que la pastora llegó, en la madrugada, como a la 1 de la mañana, me desperté porque oí el llanto de la bebé. Y yo me desperté y dije, tuve mi bebé y no sentí, dije yo, y me tiré de la cama, pero tocaba mi barriga. Y digo yo, no he tenido mi bebé, aquí está, dije yo, pero ¿por qué lloras?, decía yo, porque yo la escuchaba, pero ahí digo yo, fueron sueños, pero mi abuela ya me había dicho, o sería lo que me dijo mi abuela, no le puedo decir a mi esposo, digo yo, y entonces no le dije a él. Para uno de mujer es bien difícil guardar secreto, menos a la pareja. Entonces, pero yo no me aguanté, no le quise decir. Pero a los días, Sí, con el tiempo, a los días, yo también la escuché. Yo me asusté mucho y dije, ¿qué está pasando? Pues nuestra hija no ha nacido aún. Y entonces yo tampoco le dije a ella eso, sino que con el tiempo, cuando ella nació, pero pues yo no sabía que eso se trataba de un misterio o algo. Yo a lo mejor me pensé, dije, pues tal vez estoy
alucinando de la emoción de que íbamos a ser padres, pero no, yo también la escuché en una noche diferente. Luego, Sí, de ahí. cuando nació en el Seguro Social, la enfermera que llevó el caso de cuando la niña nació, ella se confundió y Sí, cuando fui con mi bebé, estaba mi papá en Honduras, él me llevó al Seguro Social con mi esposo, mi hermano y un grupo de líderes de la iglesia. Estaban ahí acompañándome. De repente llegó la aseadora en la mañana y me dice, tú eres famosa, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque hay muchas personas afuera por ti, me dice. No, le digo, son hermanos de la iglesia que vienen a acompañarme. Y entonces le dije yo, me dice, tu esposo te mandó la pañalera, como no lo dejan entrar a uno, hasta después se la manda. Tu esposo te mandó la pañalera y quiere saber si estás bien. Sí, le digo, estoy bien. Lo único que no he visto mi bebé, no sé si nació bien o no nació. Entonces, de ahí, antes de meterme al quirófano, porque me hicieron cesárea, porque la niña creció en el lugar de la placenta, entonces yo iba a tener la placenta y la bebé iba a quedar en seco y me iba a morir yo y se iba a morir la niña. Entonces me hicieron cesárea y entonces me dijo el doctor, vamos a hacerte un último ultrasonido. Y la niña pesaba 9 libras con 7 onzas, casi 10 libras. Y entonces yo esa imagen me llevé de la bebé, su carita y su peso, todo eso, porque en ese tiempo en el Seguro Social andaban robándose los bebés recién nacidos. Y me dice mi papá, no te vayas a dormir, está pendiente, me dice. Y entonces cuando le digo a la enfermera, mire que ya pasó el tiempo y no me traen mi bebé, le digo yo quiero saber que si nació bien, dónde está y cómo está, le digo yo. Entonces me dice, no sé, ya se lo van a traer para que lo amamanten. Cuando me la lleva el doctor, me llevó una niña que pesaba 3 libras y era, no sé si me voy a escuchar mal, pero era trigueñita. Sí, pero mi suegra me había dicho, si la niña le sale trigueñita, pues Alejandro tiene hermanas trigueñitas. Y yo también tengo hermanas, le dije yo. Sí. Y entonces, pues mi abuela me había dicho, cuando te lleven la bebé, me dice, tú vas a sentir el amor de madre, vas a sentir aquella conexión. Pues yo me puse triste porque la verdad yo no sentí, yo dije, ¿será que soy una mala madre? Porque no siento ponerle en mi pecho, nada de eso. Y entonces yo tenía o digo yo, no, o sea, no combina con lo que me habían dicho, dije yo, pero le dije yo al doctor, le digo yo, ¿estás segura que esta es mi bebé? Claro, me dice. Entonces, ¿por qué? Me dice. No, le digo yo, porque no, antes de meterme me hicieron un ultrasonido y la niña pesaba casi 10 libras, le digo yo, y la niña solo pesa 3 libras. Entonces vino el doctor y no me hizo caso, se fue. De ahí me pegó una hemorragia y me la quitaron la niña y con las horas me volvieron a llevar la niña y me volvieron a llevar la misma. Pero yo ahí ya tenía mis documentos que mi esposo me los había mandado con la aseadora. Y entonces vine yo y revisé el collarcito que le ponen en los pies con mi identidad. Y sí, tenía el nombre completo mío, pero en el número de identidad habían 3 números diferentes. Entonces vine yo y le dije a la enfermera, ¿puede llamar al doctor? Le digo que me atendió en mi cirugía. Entonces me dijo, sí, él está bien ocupado, por favor, le dije yo. Y entonces lo llamó y me dice el doctor, tú ves mucha la Rosa de Guadalupe, me dice, porque eso solo pasa ahí, me dice. Entonces le digo yo, no doctor, le digo, ya lo confirmé y ya le enseñé mi identidad y el piecito. Entonces vino él riéndose como con un sarcasmo y dice, Marta Cecilia Rodríguez, dice. Y éramos 23 mujeres que habíamos de cesárea en la sala. Y la última de allá levantó la mano y dijo, aquí estoy. Y entonces ya el doctor caminamos hacia allá y ya miré a mi niña como yo la había, sí, me la habían cambiado. Y la muchacha estaba preocupada
porque ella estaba con anemia profunda y estaba con mucha fiebre. Y me dice, mi esposo me iba a matar, me dice, porque él me dijo, si esa niña no se parece a mí, me pusiste los cuernos y me traen esta niña, me dice que nada que ver ni con la familia de mi esposo, ni con la mía, nada, o sea, no, me dice, yo vivo, me dice, en San Marcos, en una montaña, allá no hay ni ultrasonido ni nada, me dice, pero esta no era mi niña. Y entonces vine yo y agarré a mi niña, el doctor nos reunió, a mí y a mi esposo, que por favor no lo demandáramos, porque él tenía hijos, nos enseñó una fotografía de sus hijos que estaban en la universidad y que si nosotros hacíamos eso, pues lo íbamos a afectar. Entonces yo le dije, pero ¿qué me hace constar a mí de que muchas personas no pasan por esto, si no se fijan? Entonces me dijo él, durante yo esté aquí te prometo, me dice que voy a estar pendiente de eso. Fue la enfermera, cuando tú estabas en el quirófano, metieron una muchacha a ella de urgencia, me dice, y la hicimos en el mismo quirófano. Entonces la enfermera cuando se llevó la bebé, me dice, ahí fue donde se equivocó. Entonces, Bueno, ya cuando la niña, pues ya le llevamos a la casa, eh, el enemigo trató por muchas formas cómo acabar con su vida. Y luego, pues cuando ya mi esposa estaba recuperándose, pues de su cesárea y estaba tratando de bañar a la niña. Allá en Honduras, pues nosotros tenemos una pila y un rival, y luego pues mi esposa allí se le estaba haciendo fácil y se le resbala de las manos y cae adentro del agua, y mi esposa pues herida, ¿cómo la iba a sacar? Y solo ella estaba en la casa. sí, ella se me cayó y yo no hallaba qué hacer porque no podía recostarme en ese tiempo mi mamá, la que me dio a luz a mí, no vivía con nosotros, vivía en otro lugar. Entonces me tocó a mí sola y yo pues soy de las personas que estoy cambiando esa área, que soy un poco orgullosa en el aspecto de que no me gusta dar molestias, o cuando estoy enferma no me gusta de que me consientan, no me siento bien. Entonces habían hermanas de la iglesia que me decían, le vamos a ayudar, hermana Marta, para que usted, porque está sola, no, le decía, estoy bien, mi esposo deja y yo solo quedo con la niña, pero tenía que bañar la niña y cuando yo le agarré el piecito, ella se resbaló y se me fue. Yo no podía gritar porque la cesárea la tenía muy reciente, solo tenía como 7 días. Y entonces yo la quería agarrar y ahí digo yo, soy yo, es la niña, porque yo la miraba pataleando en el agua. Y entonces en eso la vecina dice que escuchó como un grito o algo que la desesperó a ella y salió. Y ya me dijo, vecina, ¿está bien? Me dice. Entonces le dije yo, solo le hacía señas en la pila y ella me ayudó a sacarla. Me dice, no haga eso, vecina, si usted ocupa ayúdame, yo le puedo ayudar con la niña. Y entonces fue la primera vez que la niña, el enemigo, pues intentó arrebatarla. Aquí, luego, después de eso, ella ya tenía como unos 2 añitos y empezamos a experimentar otra nueva situación. Ese es uno de los videos, cuando estoy en el Seguro Social con Brittany. Pero antes que llegáramos a ese punto, ella sufrió una convulsión, porque pues a ella le dio una fiebre y se le subió, se le pasó y convulsionó. Entonces mi esposa no sabía qué hacer y estaba, por suerte, en ese tiempo, en ese momento estaba en la casa de la mamá del pastor, y pues ella, doña Barbarita, le decíamos nosotros de cariño, ella se llama Bárbara, y ella trató de hacerle un montón de medicinas, pensando que eran algún otro tipo de cosas que ella podía controlar, pero pues no pudo hacer nada.
Y luego mi esposa pues se quedó como en shock, no sabía qué hacer. Y mi cuñada Iris iba llegando a la casa en ese momento, y cuando encontró a la niña que estaba en ese estado, llamó inmediatamente a mi suegro, y gracias a Dios él estaba cerca del lugar y llegó rápido en su carro. Se subió mi esposa con la niña y luego se fueron para la clínica. Hay una clínica cerca de donde vivimos, y luego allá en la clínica habían 2 enfermeras que no pudieron hacer nada por ella. Sí, cuando llegamos, desde que la subí al carro, me dice mi papá, reprendo espíritu de muerte, me dice, porque es lo que siento, me dijo él, y iba manejando rápido. Y entonces llegamos a lo más rápido que pudimos, entramos, mi papá solo entró, yo entré con la niña y él se quedó arrodillado en la sala de espera. Y me dice la doctora, lo siento mucho, me dice, esperaste mucho tiempo, le pusimos a la niña medicamento de adulto y no pudimos revivirla. Lo lamento, me dijo. Y cuando yo miré a la niña, estaba moradita, tirada en una camilla. Y en eso llegó mi esposo del trabajo. Mi esposa me llamó. Yo estaba trabajando un poco cerca, pero pues no se podía llegar tan rápido, pues yo no tenía carro. Y cuando ella me llama y me dice, estamos en la clínica con la niña porque se puso mal, y yo creo que la bebé ya no está con nosotros. Yo me desesperé muchísimo en el área de trabajo. Le dije a mi jefe, lo siento mucho, pero yo tengo que irme. Y no le di explicaciones ni nada. Uno, para poderse salir del trabajo, porque era una empresa, una fábrica, es una fábrica de arneses para carros, y yo le dije, no puedo continuar trabajando hoy, me voy. Entonces cuando le dije me voy, yo me salí. Yo tenía que pasar un gran proceso para poderme salir, reportarme con mi jefe inmediato, luego él hacerme un papel, luego llevarlo a recursos humanos, allá que lo aprobaran, y luego irme y anotar el motivo por el cual me iba y todo. Entonces en ese momento yo no anduve esperando nada de eso. Salí corriendo para la calle, lo que encontrara, y un taxi encontré y le dije, lléveme a esta dirección rápido, y me llevó. Y cuando yo llego a la clínica, mi suegro estaba en la sala de espera, él estaba arrodillado, y mi esposa me dijo solo con la vista, ya no se pudo hacer nada. Y le dije, ¿dónde está la niña? Y la tenían en un cuarto al fondo de la clínica. Estaban en la puerta del cuarto las 2 enfermeras, una viéndose a la otra y apesarada por lo que había pasado. Cuando yo entré y vi a mi hija en una camilla completamente moradita, ya sin vida, vine, la agarré en mis brazos y me arrodillé y le dije, Señor, no te la lleves, por favor. Y entonces en mis brazos volvió a la vida otra vez. En ese momento en mis brazos ella volvió a respirar de nuevo y volvió a la vida, de estar completamente sin vida. De ahí yo me di cuenta de que Dios tenía un plan con ella. Sí, mi esposo la agarró y las enfermeras se secreteaban entre ellas, no lo podían creer lo que estaba pasando. Yo cuando me pongo nerviosa yo me quedo paralizada y de los nervios yo me río, no importa la situación que sea,
yo me río, mi papá sabe, porque cuando él se me caía yo me reía mucho y me decía, vos todo lo agarras a broma, pero yo de los nervios así soy. Y entonces no reacciono. Y entonces Iris sí, y ella me dijo, ¿qué haces acá? Me dice, y ella agarró la niña, por eso nos llegamos así. Pues entonces cuando mi esposo le hizo eso, nos preguntaban dónde nos congregábamos, quién era, a qué Dios servíamos, porque solo un milagro pudo hacer lo que pasó ese día. Ellos nunca habían visto algo así. Entonces de ahí nos dieron una orden que la lleváramos al seguro a la niña para que le hicieran más. Ujú. Después de ese tiempo, ese momento ahí en esa clínica, eh, ya nos fuimos para la casa. Con el tiempo volvió otra vez a las convulsiones y ya eran más seguidas. Corrimos 2 veces a otra clínica y el doctor, me acuerdo que me dijo, cuando ella la vea que está en ese shock, en ese momento, no permitas que se vaya a morder su lengua, porque ella trancaba su boca y sus dientes, y si se agarraba su lengua se la podía cortar. Entonces yo, cuando la miraba que estaba en ese estado, inmediatamente le metía mis dedos adentro de ella, su boca, que me mordiera mis dedos, pero que no se fuera a hacer daño a ella. Y entonces el doctor de esa clínica nos refirió al Seguro Social. Y para poderla llevar al Seguro Social, pues uno de los padres tenía que tener trabajo en una empresa que lo pudiera, ajá, que tuviera asegurado. Y gracias a Dios en ese tiempo pues yo estaba trabajando ahí y así fue como la pudimos llevar al Seguro Social, que es el video que estaba pasando al principio. Sí, perdón si puede poner el video. El video donde está la niña en la con su... Recién nacido. Ajá, ese. Ahí fue cuando el doctor nos refirió al Seguro Social y la llevamos a ella al seguro. Ahí pasaron muchas cosas en ese seguro con ella también. Sí, ahí en ese momento una de las enfermeras, cuando yo la llevé ya llevaba 100 de temperatura, entonces una enfermera la agarró y allá en Honduras pues en los seguros tienen unas pilas donde meten los bebés para bajarle la fiebre, los meten en agua y la enfermera se equivocó y en vez de meterla en agua fría la metió en agua caliente y entonces la niña salió peor. Y yo miré que la llevaban corriendo en una camilla y dije yo, ¿qué pasó? Y me dijo la doctora, la enfermera me dice, se equivocó, me dice, y la puso en agua caliente, entonces le subió la temperatura. Hoy la llevamos, me dice, a enfriarla. Y entonces le dije yo peleando con ella, ¿cómo van a hacer eso? Y discutiendo con ella. Y entonces nomás me quedé sentada, si ven, yo andaba embarazada de Zoe. Entonces es porque no dejaban nadie, ningún otro familiar, solo papá o mamá podían estar. Y mi esposo pues tenía que trabajar, él en la tarde del trabajo se iba para que yo saliera a comer. Y ahí vino el doctor y nos llamó y nos reunió. Pues ya el doctor nos dijo que tenía que dejarla internada en el seguro y pues a veces nos internábamos por semanas en el seguro porque le estaban haciendo estudios a ella muchas veces. Muchas veces me tocó ir a mí solo con ella al seguro y me acuerdo, me guindaba la pañalera y a la niña y me iba con ella para el seguro a hacerle estudios, análisis y todo lo que le estaban haciendo allá. Y le dejan un tratamiento a ella en el Seguro Social que era muy fuerte. Si alguien lo conoce, es el Valpaquine.
Es una medicina muy fuerte que es para controlar ese tipo de convulsiones. Y prácticamente ella vivía sedada o drogada con ese medicamento. Entonces, siempre que nosotros le dábamos la dosis de eso, yo miraba que ella más bien como que la afectaba más, y como que el medicamento le subía la temperatura y se ponía mucho peor. Y entonces un día decidimos quitarle ese medicamento y confiar directamente en Dios. Y cuando nosotros le quitamos ese medicamento, empezamos a orar fuerte por eso, y había también un equipo de intercesión en la iglesia, especialmente por este caso, y que nunca pararon de orar. Yo estoy muy agradecido con mis hermanos allá en Honduras, en la iglesia, que ellos sí lucharon, guerrearon fuerte por este caso. Y de ahí el doctor nos dio el diagnóstico de la niña, y cuando nos dijo, dice, yo les voy a hablar en español, me dijo. En Honduras se habla español, ¿verdad? Pero es un sarcasmo que los doctores dicen, para que me entiendan, dice. La niña lo que tiene en la cabeza, dice, es un cortocircuito. 2 membranas de su cerebro están sueltas, entonces cuando chocan entre sí es cuando ella convulsiona. Entonces, si con este tratamiento ustedes se lo dan como nosotros te lo ponemos, la niña va a vivir hasta los 15 años. Pero si ustedes no se lo dan, la niña va a vivir hasta los 5 años. Hasta los 15 años, pero ella no va a poder ir a la escuela, no va a poder pensar nada. Entonces, pues nosotros destrozados, pero le dimos el medicamento. Mi esposo me decía, ese medicamento pone mal a la niña, porque era como que la niña estaba vacía, su mirada, sus ojos no los movía cuando le dábamos el medicamento. Un día yo lo probé y solo unté un poquito en mi dedo, lo topé en mi lengua y se me durmió toda la lengua. Y me di cuenta que era una anestesia que le ponían en el cerebro. Y entonces me dijo mi esposo, llegó el tiempo de creer en Dios. Y le digo yo, mira amor, le digo, hay que pensarlo bien, le digo yo, porque hay que tener una fe profunda para quitarle el tratamiento a la niña y que se nos vaya a morir y yo te vaya a culpar o tú me vayas a culpar a mí. Le digo, hay que pensarlo bien, si tenés esa fe tan grande, le digo yo, porque a mí pues me falla, la verdad, le digo. Y entonces me dice, Dios nos ha ayudado y la niña pues es promesa de Dios y yo sé que eso no va a pasar. Le digo yo, pues yo te apoyo, le digo yo, a tu fe, como te digo, yo esa fe así no la tengo, le digo, pero si tú lo crees, yo te voy a apoyar, le digo yo, quitémosle el tratamiento. Pues mi esposo descubrió que cuando la niña se ponía así, el doctor nos había dicho que había que sacarla a una área donde hubiera más personas, más niños, movimiento, árboles. Y entonces mi esposo salía corriendo con ella en la bicicleta cuando la miraba que ya sus ojitos empezaban a... Nosotros llegamos a conocer los síntomas de ella al verla, que le iba a entrar eso, entonces él ya sabía y se la llevaba. Cuando ya venía las horas con la niña, ya la niña venía tranquila. Y así la tuvimos, creyéndole a Dios. Le quitamos el tratamiento, nunca volvimos al seguro para que darle el control, porque si no, pues nos iban a regañar por la decisión. Ellos no entienden de Dios ni nada de eso. Entonces, sí, muchas veces en la noche, en la madrugada, me tocaba agarrarla en mis brazos. Estaba tal vez dormido y ella se le elevaba la fiebre y me tocaba agarrarla en mis brazos e irme a meter al agua con ella. Así, de estar dormido pasaba a meterme al agua con ella juntos, y eso fue muchas veces. Pero gracias al Señor, todo ese proceso pasó y Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros, y el estar aquí
no ha sido porque nosotros hayamos hecho un esfuerzo o porque hayamos nosotros querido movernos para acá de nuestro país. Dios tenía un plan, un propósito. Y aquí le han hecho muchos estudios y Ahorita que ella iba a cumplir los 15 años, yo acababa de llegar aquí. Ya tenía casi un año, creo, de estar aquí. Y eh, cuando faltaban meses para que ella cumpliera los 15 años, en mi mente, no sé si el enemigo o el Espíritu Santo, no sé, se me vino recuerdo de esa palabra que ella iba a vivir hasta los 15 años. Y entonces, pero yo no dudé, sino que solo pensé en eso. Y entonces ella me empezó a enfermarse y empezó a tener muchos problemas más en las escuelas. Y entonces cuando yo la llevé al doctor, me dijo el doctor, vamos a hacerle un estudio a ella, me dice, por el problema que ella presenta en su cabeza. Entonces empezaron a hacerle todo de nuevo. Y yo dije, no es posible volver, que mi hija vuelva a repetir, entrar a esas máquinas, procedimientos horribles. Entonces, creemos todo eso le estuvieron haciendo a ella. Su sonrisa siempre de bebé, no importaba la situación, ella siempre sonreía. Cuando los doctores la pinchaban, le decía otra vez, les decía ella cuando era bebé. Y entonces me dijo la doctora, y un día a las 4 de la mañana yo me desperté y le dije, Señor, ¿por qué otra vez lo mismo? ¿Dónde la promesa? ¿Qué pasó? No sé, yo fallé. Y sentí una presencia y el Espíritu Santo me dijo, solo es la confirmación del milagro. Todo va a estar bien, pero tienes que hablarlo. Entonces le dije yo a mi esposo, llegó el tiempo, tenemos que hacerlo. Y cuando vino el pastor y oró por mí, y él me dijo, por más que corras, no vas a correr más que Dios. Y no conozco tu testimonio, pero sé que tus hijas están de pie por ti. Entonces yo sentí y le dije a mi esposo, definitivamente tenemos que hablar el testimonio. Dios sabe por qué quiere y hay que hacerlo. Y me dio un versículo de la Biblia. En la mañana yo lo leí y era de cuando llamó a Jonás. Y yo, Señor, ¿por qué me dice eso? O sea que si yo no lo hago me va a tragar un pez o algo así. Señor, tengo que hacerlo, digo yo. Entonces le dije yo al pastor, tengo que hacerlo, pastor. Entonces me dijo el pastor, es que lo vas a hacer. Y gracias al pastor por darme las fuerzas, motivarnos. Y yo jamás pensé, yo me congrego en el ministerio Cristo no está muerto en Honduras desde mis 13 años. Y nunca había agarrado un micrófono. gloria a Jesús. Y entonces para nosotros es un privilegio y lo que Dios ha hecho en la vida de mi hija. Yo sé que no es fácil ser joven. Toda mi familia, para mi familia ella es una profeta, solo así le dicen, la profeta. Mi abuela cuando se golpeaba le decía, venga a orar por su abuela, y la ponía que la sobara y decía que se curaba. En una de las veces, cuando el Señor me quiso revelar, lo veo así, que la niña traía el misterio de sanación, profeta y sanador. Yo padecí de asma toda mi niñez, mi juventud, y una asma horrible, me tenían que internar seguido, embarazada me atacaba más. Y un día me quedé con las 2 niñas, pues mi esposo trabajaba y toda la noche había estado con asma. Cuando ya como a las 2 de la tarde yo no podía respirar y yo dije, Dios mío, ¿qué hago con mis hijas acá tan chiquitas? Ya estaba Zoe, pero Zoe tenía como 3 añitos, Brittany 4. Y vine yo y como pude me recosté en la cama y vino Brittany y se me acercó y me dice, mami, ¿crees en Dios? Es que un niño le diga así a uno, un niño tan chiquito, y que le diga eso a uno. Y le dije yo, como casi no podía hablar, le digo, sí, mi amor, le digo yo, si tú crees en Dios, Él te va a sanar, me dijo.
Y fue lo último que yo recuerdo, ver su manita en mi frente. No volvía, no sé qué, si me desmayé, no sé. Cuando yo desperté eran las 5 de la tarde, desde las 2. Y me desperté y digo yo, ¿qué pasó? Y las niñas, y digo a buscarla. Y Brittany tenía comiendo a Zoe pan blanco, le dicen en Honduras. La tenía comiendo pan blanco y la tenía sentadita en el mueble cuidándola. Y de ahí me di cuenta yo de que yo no tenía nada y me senté. La niña chiquitita también, todo tenía 5 añitos y fue impresionante. Ella agarró el teléfono porque la tía no estaba en Honduras ya, estaba en México. Agarró el teléfono y empezó a hablar con la tía. La tía estaba secuestrada, abandonada en México, en unas casas con losetas. Y la niña le empezó a profetizar, pero yo tenía el video porque yo no lo podía creer. Uno no lo puede creer. Yo la grababa, pero yo no lo podía creer lo que escuchaba, las palabras de profecía que ella le decía: tía, hoy te van a sacar de ahí, hoy vas a salir. Y mi hermana sí le creyó porque ese día la sacaron a ella. Teníamos meses de no saber de ella. Y fue el segundo milagro que yo pude confirmar de que Dios había puesto eso en la niña. Por eso era que el enemigo pues intentó hay muchas veces que no lo contamos, que pasaron episodios que el enemigo intentó arrebatar la vida de Brittany. Y aquí está ella, para la gloria del Señor. Yo sé que no es fácil, para ella es joven, todo le da pena. Y yo sé que un día, yo le digo a ella, el Señor porque ella lo sabe todo, nunca le hemos ocultado: tú eres una profeta, tú traes esto. Le hemos dicho que es una profeta, qué significa. Y entonces le digo, y ahorita tú tal vez no lo entiendes, pero ayer que escuchaba el testimonio de la hija de la hermana Ruth que lo contó, le dije yo, cuando íbamos en el carro, así trabaja Dios. Cuando menos lo esperamos y en el momento donde menos lo esperamos, no importa el lugar, Dios sabe el momento perfecto y exacto para ayudar, para hablar, y así Él te va a revelar y va a ser el momento de Dios cuando eso pase, le digo. Amén, así es, hermano. Nunca deje de creerle a Dios. Si usted está pasando algún familiar suyo por una situación similar, usted ore con él y dígale: hay un Dios poderoso, hay un Dios que todo lo puede, y Dios es el que suple todas las necesidades de todos nosotros. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a concluir en esta hora cantando al Señor una alabanza. Sí, sí. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres negativos. Me gustaría que alguien de los muchachos que me pueda leer que es el más importante, Sí, que es el del Anita, cerebro. ¿me puede hacer el favor de leer El resultado, por favor. Dice que no hay ninguna señal abnormal en el cerebro y no hay ninguna infracción ni ninguna hemorragia en su cerebro. No hay ninguna masa grande. Síganse gozando. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres una mujer de fe. Mi tesoro fuera de ti.
Vamos, iglesia, vamos, levanta tus manos, vamos, levanta tus manos. Aleluya, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Hay un milagro de Dios para ti, aleluya. Si lo hice en ellos, lo puede hacer en ti, en tu familia, en tu hogar, donde quiera que me esté mirando, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, República Dominicana, allá en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en el Perú, en el nombre de Jesús, allá en El Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret, en México, Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos, iglesia, ayúdame a orar, ayúdame a alzar la voz, aleluya. Servimos a un Dios de gloria, servimos a un Dios de poder. Él es el poderoso. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, aleluya. Vamos, niña, vamos, vamos, vamos. Oh, sí, Señor, aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo.